Muy bien, muy buen día para todos en este espacio. Vamos a dar a conocer algunos elementos de la lógica, de las proposiciones y de las tablas de verdad. Entonces, la idea es pues hablar un poco acerca de la lógica, de cómo la entendemos. Tal vez tenemos sinónimos como coherencia. Cuando hablamos de algo lógico es algo que está bien estructurado, que va en relación con el razonamiento, que podemos deducir si se hizo un razonamiento correcto e incorrecto. Incluso cuando hablamos de lógica estamos hablando de una de las ramas de la filosofía y es una rama que se encarga de estudiar los principios y las estructuras del pensamiento. También la lógica involucra un lenguaje adquirido a través de vivencias conjuntistas. Entonces, bueno, el mundo como tal, por ejemplo, ya es un conjunto con diversas situaciones que merecen de un análisis lógico y pues en general la finalidad de la lógica es el estudio del razonamiento humano. De esa lógica hay una parte importante que es la lógica proposicional que eh, aplicamos en matemáticas y está basada en proposiciones y en símbolos en tablas de verdad, ¿sí? Como nos hemos dado cuenta con muchos de los sucesos, de los eventos en matemáticas, eh, no hay lugar para las imprecisiones. La idea es hablar en un lenguaje claro, en un lenguaje exacto. Entonces, la lógica proposicional apunta a ello, a que con las proposiciones a trabajar el lenguaje sea claro y eh, pues con dos valores únicamente. ¿Cuáles? La proposición, siendo una expresión con sentido completo, que sea coherente precisamente, es de aquella que podemos dar dos afirmaciones. Una, si es verdadera, o la otra, si es falsa. Bien. De estas proposiciones, que es la base de la lógica proposicional, hay dos tipos, hablemoslo así, ya en esas expresiones con sentido. El primer tipo corresponde a aquellas que son simples, ¿sí? Que hay presente un sujeto, podemos ver un contexto, hay alguna o algunas acciones y por acuerdo en la lógica proposicional para las tablas de verdad representamos por lo general esas proposiciones con las letras P, Q, R y S. Son acuerdos culturales en la lógica. Ejemplos de proposiciones simples tenemos la proposición P. Serena Williams es la mejor tenista de la historia. La proposición Q. Iván Duque es el presidente de Venezuela. La proposición R. Todos los seres humanos son mortales. Y la proposición S. Todo número elevado al cuadrado es positivo. ¿Sí? Todas son afirmaciones y tienen un sentido, pero de ellas no hemos evaluado cuál de las dos posibilidades tiene, si es verdadera o es falsa. Bien, ya en el segundo tipo de proposiciones son las conocidas como las compuestas y estas nos vamos a dar cuenta que hay dos o más proposiciones que forman una sola frase que igual tiene el sentido. Tenemos la proposición P que refiere a llevaré a mi novia flores o le llevaré dulces. La proposición Q, si la gasolina sube de precio, entonces el precio de los artículos transportados también aumentará. Y está conocida del libro de Hamlet de William Shakespeare, ser o no ser, he ahí el problema, ¿sí? Estas proposiciones pues ya tienen otra complejidad, ya hay algo que las conecta, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, con la proposición Q, una es que la gasolina suba de precio y la otra es que los productos o los artículos transportados también suban de precio. Son dos proposiciones, pero están conectadas o concatenadas mediante algo que conocemos como conectores lógicos. En total, tenemos 5 conectores lógicos y una partícula, la cual me ayuda a negar las proposiciones, ¿sí? Entonces, el primer conector lógico es el de la conjunción con este símbolo y en el lenguaje natural lo hacemos con la letra I.
por ejemplo, Serena Williams es la mejor tenista de la historia y todo número elevado al cuadrado es positivo, ¿sí? Ahí tendríamos una de este tipo. La segunda refiere a la disyunción débil o simplemente disyunción, que es con este símbolo, y por lo general el conector en el lenguaje es O. Aquí tenemos las proposiciones P y R que efectivamente tienen ese conector, el conector O, ¿sí? Está la disyunción fuerte, que refiere a colocar dos veces el conector O en el lenguaje. Entonces podríamos proponer como o todo número elevado al cuadrado es positivo o todo número elevado al cuadrado es negativo, ¿sí? Sí, no estoy diciendo el valor de la verdad, pero son frases que tienen sentido con este conector. El siguiente es el de sí, entonces la proposición Q tiene ese componente donde el sí refiere a la premisa o al antecedente o la primera proposición y entonces pues ya refiere a esa proposición que es la conclusión o el consecuente o la consecuencia de esa implicación, ¿sí? Entonces pues si aumenta el precio de la gasolina, la primera la premisa, entonces el precio de los artículos transportados también aumentará. Bien. Existe también la eh, equivalencia, el conector es esta doble flecha y el conectivo lógico es sí, solo sí, en el lenguaje natural. Entonces podríamos decir pues de esa misma frase, la gasolina sube de precio, sí, solo sí, el precio de los artículos transportados también aumenta. Entonces hay una doble implicación, hay una doble dependencia y se conoce como equivalencia o bicondicional también. Bueno, eh, y por último, pues ya la partícula no, con el símbolo correspondiente, con esta pestaña de negación, que nos puede dar el sentido, por ejemplo, no es cierto que Iván Duque sea el presidente de Venezuela, ¿sí? Entonces, o Iván Duque no es el presidente de Venezuela, para tomar un ejemplo particular en una de las proposiciones ya dadas anteriormente. Bien, siguiendo con estos conectores y con las proposiciones, ya sean simples o compuestas, es importante comentar que el valor de verdad de una proposición compuesta se determina a través de una tabla, ¿sí? Para n proposiciones simples se presentan 2 a la n posibilidades, es decir, si solamente tenemos una proposición, pues el valor de verdad es de dos opciones, verdadero o falso. Pero mira como en este caso colocamos en juego las proposiciones P y Q, que pueden ser cualquiera que tenga sentido, pero ya en esta estructura que se va montando, que es la tabla de valor de verdad. Entonces, ¿cuál es la primera opción? Efectivamente, pues que las dos sean verdaderas. La siguiente primera verdadera, segunda falsa, la siguiente primera falsa, segunda verdadera y por último las dos proposiciones que tengan valor de verdad falso para un total de 4 posibilidades de valor de verdad. Ahora bien, pues sí, 2 a la n posibilidades. Entonces, para 3 proposiciones hay 8 opciones diferentes, para 4 opciones, para 4 proposiciones habrá 16 opciones diferentes, 16 posibilidades. ¿Qué hace la negación? Cambiar el valor de verdad es lo que vamos a revisar en esta primera columna, ¿sí? En los casos como fueron ordenadas lógicamente para obtener las distintas posibilidades, ¿sí? Entonces, la negación de P, pues si efectivamente la proposición es verdadera, su negación será falsa, y viceversa, si es falsa, será verdadera. Lo mismo pasa con la proposición Q. Aquí en la negación, en la misma fila, está ya la proposición con el valor de verdad opuesto en la negación. Aquí siendo verdadera, mira, aquí está falsa. Aquí siendo falsa, será verdadera, por tomar un ejemplo. Ahora, con 4 de los 5 conectores que trabajamos, por lo general, no es muy común trabajar el conector de la disyunción fuerte. Vamos a tomar solo la disyunción.
se trabajan los otros 4, entonces las otras 4 columnas voy a mostrar cómo se comporta el valor de verdad de una proposición compuesta dados los conectores, ¿sí? Entonces en esta primera columna nos damos cuenta que ya teniendo las dos proposiciones con el conector de conjunción o con la palabra y, ¿sí? Solo es posible que sea verdadera si las dos proposiciones simples son verdaderas. En los otros casos, la proposición compuesta P y Q es falsa. Ahora vamos con el otro caso. Ya cambian las condiciones cuando tenemos a P o Q. En P o Q, esa proposición compuesta es verdadera si cualquiera de las dadas es verdadera. Entonces, mira, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Ya así, las dos proposiciones simples son falsas, la disyunción será falsa. Bien. Viendo esta siguiente columna, vamos con la implicación. Recuerda que en la implicación el primer elemento es la premisa y el segundo pues es la conclusión. Solamente esa implicación será falsa si la premisa es verdadera y la conclusión falsa. Ahora bien, en los otros casos será verdadero, no importa, perdón, aquí me devolví, no importa la composición, solamente implicación es falsa con premisa verdadera y conclusión falsa. Falsa. En los otros casos será verdadera. Y por último, la bicondicional, ¿sí? O doble implicación o equivalencia, tiene su valor de verdad verdadero si las dos proposiciones simples dadas tienen el mismo valor de verdad, o sea, o verdaderas o falsas. Va a ser verdadera. En el otro caso en que son distintas, son falsas. Puedes de pronto verlo similar a cómo se comporta el conjunto de los números reales en la operación de multiplicación. Del mismo signos nos da positivo y de distinto signo negativo. Es por hacer una comparación, pero pues recordemos que estamos en el lenguaje de la lógica, es algo diferente, pero para recordar cómo se comporta el bicondicional o equivalencia, ¿sí? Esas son las 4 columnas en relación con dos proposiciones dadas y alternados sus valores de verdad y las tablas de verdad completas para cada una en esos conectores lógicos. Bien. Para cerrar, me parece importante mostrarles un ejemplo donde se haga construcción de tablas de verdad asumiendo el hecho de que hay proposiciones que son con sentido, que ya la frase está armada, ¿sí? Entonces se puede construir una tabla de verdad para la proposición que ocurre, eh, por ejemplo, en este caso con P y Q implica no P, se lee de esta manera. P y Q implica no P o negación de P, ¿sí? Entonces, la misma estructura que teníamos en la tabla anterior con dos proposiciones, alternando valores de verdad, verdadero y falso, para que en cada fila sean distintas las opciones y con ello, pues, retomamos cada una de las columnas que corresponde a las partes más pequeñas de esta proposición a construir la tabla de verdad. Esta la compone primero una conjunción, hay una negación y ya posterior a ese ejercicio se realiza la implicación. Es de lo más pequeño a lo más grande para la tabla de verdad de la proposición. Entonces, bueno, aquí ya en primera medida se hace la conjunción. Recordemos que solamente es verdadera si las dos simples son verdaderas. En otro caso, son falsas. Y la negación de la proposición, pero o sea, estamos negando todo lo que aparece en esta columna, es decir, colocando el valor de verdad opuesto, ¿sí? Y ya con esta estructura en las dos columnas, nos devolvemos un poco y recordemos que la implicación
solamente es falsa cuando la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Entonces, solo en ese caso se puede dar falsedad. Mira, ya teniendo estructura, o sea, aquí no vamos a mover ya estas columnas que hemos construido. Estas ya quedan fijas, ¿sí? Y vamos a deducir qué pasa con esta última, que es la tabla de verdad de esta proposición. Entonces, mira que aquí se presenta que es una falsedad porque la premisa, o sea, la primera fue verdadera, la segunda fue falsa, entonces la implicación es falsa. Y en los otros casos será verdadera porque tienen la otra estructura. Entonces, esta es la idea de esta pequeña presentación de la lógica, de las proposiciones, de las tablas de verdad y cómo vamos a construir. Entonces, espero les haya sido de utilidad esta explicación concreta. Entonces, nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.